Bueno, estoy revisando esta lista. Está Omar Geles, el autor de Los Caminos de la Vida, recordarán esa canción. Está también otro, Pedro Enrique, de 30 años, que fue en pleno escenario. Está recientemente el caso de Julián Figueroa, el hijo de Maribel. Muy recientemente también el hijo de Talina Fernández, el Pato Levi, y otros más conocidos a lo largo de la historia, por ejemplo, Eduardo Palomo, que también murió muy joven, Carla Álvarez, Sebastián Atié. Bueno, son algunos de los que pues ahorita he recuperado. ¿A qué me refiero? A gente, en este caso famosa, que pues se reportó de muerte fulminante, infarto fulminante. ¿Cómo es que alguien joven, pues desde el punto de vista físico no cumple con el estándar, sino es gente pues que se dedica a actividades físicas, muere de un infarto fulminante? Existe esta parte que llamamos infarto fulminante. Bueno, a reserva de estos famosos, hay miles y miles de mexicanos que todos los días mueren por algún tipo de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué significa eso? Que es la primera causa de muerte en los mexicanos. ¿Qué significa eso? Que urgen cambios. Y si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Es decir, más muertos por ataques al corazón. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. Sobre todo este listado con el que empecé el programa ha llamado mucho la atención de decir, ¿se puede uno morir de un infarto fulminante? A ver, David, ¿existe esa parte de infarto fulminante que de repente, porque ya pusimos ejemplos de gente de 30, 40, 50 años que de repente estás haciendo una actividad, ¡pum!, te mueres? ¿Existe eso? Pues sí existe como tal la definición, pues ahora de que nosotros de manera médica no es como que digamos si es un infarto fulminante. Hay infartos dependiendo la arteria afectada, dependiendo qué zona del corazón esté irrigando esa arteria. Pueden ser infartos grandes, pueden ser infartos que sí comprometan mucho la función en ese momento del corazón. Y pues sí, pueden ser como tal un infarto fulminante que tenga ahora sí que una complicación grave, sea muerte, sea alguna complicación en el corazón como tal, en la anatomía o en la estructura. Depende mucho de factores de riesgo, edad, algún comórbido, algún otro tipo de enfermedades que sí nos pueden complicar más a un paciente. No es lo mismo un paciente relativamente sano, un paciente con muchas enfermedades se infarta y probablemente el resultado sea distinto o sea más grave. Bueno, este es uno de los puntos más importantes de todo este asunto, porque a final de cuentas estamos hablando de que mucho tiene que ver con la prevención. Juan Antonio está aquí con nosotros porque tú, ¿a qué te dedicas? Bueno, ¿qué tal? Yo soy nutriólogo, soy licenciado en nutrición. Actualmente también me he estado metiendo mucho en el paciente que vive con enfermedad renal. Y el paciente que vive con enfermedad renal generalmente también es como un combo, ¿no? Por decirlo. No solo está enfermo de los riñones, también tiene afectado el corazón y otros órganos del cuerpo. Entonces, como bien lo comentaba David, el que una persona sufra de un infarto no se da en cuestión de un daño de la noche a la mañana. Estamos hablando de una serie de conductas de riesgo que se vienen llevando a cabo por años, incluso décadas, para que se origine esta afectación que puede costar la vida. ¿Y nos puedes dar ideas de, por ejemplo, alimentación, ejercicios, algo de prevención? Claro. Mira, como nutriólogo lo que siempre te voy a recomendar es mantener un equilibrio entre lo que se consume y lo que se gasta. Es decir, tus actividades diarias. Por ejemplo, tú puedes llevar una alimentación bastante equilibrada, incluyendo a lo mejor alimentos que sean libres, por decir un poco alto en azúcar, siempre y cuando consumas tu alimentación con todos los grupos que vienen siendo frutas, verduras, cereales, alimentos de origen animal. Pero el problema existe aquí cuando rebasamos lo que es el consumo de alimentos ultraprocesados y altos en azúcares, sodio y grasas trans y grasas saturadas, que van a dar como resultado que lo negativo pese más que lo positivo. Entonces, aquí la recomendación general es siempre mantener como prioridad en tu plato,
principalmente fruta, verdura, cereales integrales sobre todo, y también alimentos de origen animal, porque no podemos prescindir de ellos. Bueno, uno de los temas que más me preocupan y que forma parte de todo esto es ¿por qué los mexicanos morimos o por qué los mexicanos mueren tanto de enfermedades cardiovasculares? ¿Cuál es el motivo principal? ¿La alimentación, la falta de ejercicio? Tú dinos, Oscar. Bueno, algo curioso pasa en la cultura mexicana es que precisamente pues hay un alto índice de tabaquismo, hay un alto índice de consumo de alcohol, de drogas. También es muy importante la falta de actividad física en la población en general y precisamente lo que ya comentaba Antonio, pues la dieta del mexicano es altamente aterogénica. ¿Qué es aterogénica? Pues que facilita o promueve la formación de ateromas en todas las arterias del cuerpo, especialmente en el corazón, que es lo que deriva en infarto agudo al miocardio. Y esto pues no tiene pocos años, es básicamente desde toda la cultura mexicana, desde hace muchos años, pues ha culminado en terminar siendo dieta alta en grasas, tacos, pozole, menudo, etcétera, que se consumen prácticamente día a día. Y un comentario muy específico que yo lo veo casi todos los días con los pacientes es que un gran porcentaje tienen un consumo de bebidas gasificadas muy alto y casi todos los días, que también tiene un alto porcentaje de carbohidratos que a final de cuentas en el metabolismo terminan incidiendo en la formación de la aterosclerosis. Bueno, uno de los temas es que sabemos todo eso. O sea, quienes tomamos refresco, quienes fumamos, quienes comemos tacos, sabemos, pero no hacemos caso, pues. Pues sí, ahora sí que depende mucho el equipo multidisciplinario, nosotros como especialistas, apoyarnos en nutrición, rehabilitación, muchas cosas que podemos cambiar, que ahora sí como dices, sabemos que no lo debemos de hacer, sin embargo lo hacemos, tanto pacientes en general como nosotros también como médicos, como especialistas, también somos malos para seguir todas esas recomendaciones. Es clave que los pacientes que se conozcan con enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedad renal, problemas con el colesterol, hagamos mucho hincapié, les digamos mucho a nuestros pacientes, cuida la dieta, hace ejercicio, evita los factores de riesgo como el tabaquismo, porque el pronóstico de la enfermedad lo va a tener cardiopatía isquémica, puede tener infartos, puede tener problemas del corazón de manera crónica. Entonces es de los dos lados, tanto médicos como el personal, que tomemos decisiones en conjunto para evitar complicaciones a futuro. Sí, porque si esto lo convertimos en una bomba, pues a la larga, a lo que yo quiero llegar es, ¿cuál sería, digamos, como el punto que diga, aguas, aquí algo está pasando? ¿Qué parte? O sea, el colesterol o que me siento mal o qué. Yo creo que parte de esta cultura de prevención, que es a lo que hay que sumar muchos esfuerzos, no solamente al tratamiento ya de la enfermedad o de las complicaciones, pues es precisamente tener como esa atención médica y más con especialistas certificados para ir detectando cuáles son los puntos. Y muchas de las veces no es necesario que las personas tengan síntomas, simple y sencillamente una revisión anual para ver cómo está su presión arterial, cómo está su glucosa en ayuno, quizás hacer una revisión general en base a la exploración física y si se requiere hacer algún estudio en particular, como un electro, una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma, dependiendo de las características de cada paciente. Pero esto es una revisión anual e independientemente de que si tiene síntomas o no el paciente. Y precisamente en esas consultas, pues es cuando se van detectando algunos posibles factores desencadenantes que es en los que hay que ir pues trabajando desde un principio. Esos son como los avisos. Exactamente. Oscar, ¿verdad? Sí. Oscar toca dos puntos muy importantes aquí. El primero habla en cuestión de prevención. Generalmente en la cultura, yo creo que los mexicanos, pero en sí otros países, no estamos acostumbrados a hacernos exámenes de rutina para saber cómo está nuestro perfil lipídico. Si tuviéramos la cultura de hacerlo por lo menos una vez al año durante nuestra etapa juvenil, podríamos llegar con una buena salud a la vejez. Pero lamentablemente
nos damos cuenta muy tarde de que tenemos los triglicéridos, el colesterol elevado, de una manera en la que no lo esperábamos. Entonces, esa es una cuestión de prevención, y otro punto importante que también tocaba él era el abuso en el consumo de bebidas azucaradas o muy industrializadas. ¿Qué pasa aquí? Que también el mexicano está muy acostumbrado a siempre tener en la mesa desayunar, comer y cenar con bebidas muy altas en azúcar. Sí, sí, sí. Entonces, Nuestro refresquito no puede faltar. sí, una alternativa que yo siempre doy a mis pacientes como nutriólogo, yo de entrada no satanizaría ningún alimento, cabe destacar eso. Sin embargo, sí te puedo ofrecer opciones que sean menos dañinas o mejor saludables, por decirlo así, que un simple refresco con alto contenido de azúcar. ¿Cuál podría ser esta? También se tienen muy satanizados lo que son los edulcorantes, pero creo que es de manera muy injustificada. Las bebidas que contienen edulcorantes pueden ser una excelente alternativa para aquellas personas que quieren disminuir su consumo de bebidas azucaradas y también que buscan reducir su peso corporal o controlar su presión arterial. Bueno, déjalo ahí para que poco a poco vayamos, ahora sí que tomando nota. Lo que sí urge son cambios. Y digo cambios porque a final de cuentas, deja tú que te mueras, eso ya es lo de menos. Sino si te da una de estas enfermedades, todo el tiempo de tratamiento, los gastos, la calidad de vida y muchas otras cosas más. Por eso urgen cambios. Pues ahora sí que, ay corazón, cómo me dueles, pero más allá de todo esto, sí es las, ¿cómo se llama?, enfermedades cardiovasculares las que más matan a los mexicanos. Sí, definitivamente la enfermedad cardiovascular en México sigue siendo la primera causa de muerte. Y hablando de enfermedad cardiovascular, nos referimos al infarto agudo al miocardio, nos referimos al EBC isquémico, al accidente cerebrovascular, y también la enfermedad arterial periférica. Y una enfermedad también que está pues, haciendo mucha mella en la salud de los mexicanos es la enfermedad renal crónica, que tiene pues, mucha relación con todas estas enfermedades. De hecho, la principal causa de muerte en los pacientes que están enfermos de sus riñones, que tienen enfermedad renal crónica, precisamente son las enfermedades cardiovasculares. Bueno, esa es la parte, digamos, donde ya te moriste, pero decía yo que pues, los tratamientos para alguien, digamos, que ahora sí que la salvó, pero son larguísimos y tediosos y carísimos. Sí, pues de hecho, estas enfermedades, como dijo Oscar, son complicaciones en realidad de enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, que son enfermedades que tienen una alta incidencia aquí en México, en nuestro país. Entonces, clave es tratar, clave es detectar a tiempo en consulta, como dice Oscar, como dice Antonio, en nuestros pacientes que tienen colesterol elevado, que tienen hipertensión, que tienen diabetes, detectarlos a tiempo, si no lo tienen, hacer medidas preventivas para evitar que desarrollen este tipo de enfermedades. Las llegan a tener, darles tratamiento. Si existe, hay tratamientos, son medicamentos, ahora sí que no se pueden suspender, una terapia que se tiene que hacer de manera continua para evitar las complicaciones, porque como sabemos las complicaciones a futuro, que es el infarto, el EBC, como comenta Oscar, pues son enfermedades que pueden ser mortales, enfermedades que pueden tener un mal pronóstico, o si llegamos a tener, nos infartamos, nos tenemos un EBC y sobrevivimos, pueden ser enfermedades que tienen secuelas que van a deteriorar nuestra calidad de vida. Entonces la clave es, si tenemos que tomar medicamentos, actividad física, nutrición, para evitar las complicaciones a futuro. Sí, un dato interesante que quería añadir, el Instituto Nacional de Salud Pública de México cada 6 años realiza una encuesta que se basa en nutrición y salud. La última realizada fue la del 2018 y los resultados obtenidos con respecto a la del 2012 fue que el índice de prevalencia de enfermedad cardíaca aumentó de un 16.6% a un 18.4%. O sea, el factor estamos cada día peor. Estamos cada día peor y vamos en aumento y en aumento no se ve que esto baje. Y por el lado del sobrepeso y la obesidad, que también es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, también hubo un aumento muy importante. Hablando en costos, lo que le cuesta ahora sí al gobierno de México atender ese tipo de enfermedades, hablando ya más específicamente del Instituto Mexicano del Seguro Social, se tiene el dato de que para el año 2013
Las enfermedades cardiovasculares tuvieron un costo aproximado de 3.144 millones de pesos. Entonces es demasiado porque es dinero que perfectamente se puede 2013, destinar. o sea que ahorita, quién sabe Ajá, cuántos, ahorita seguramente debe haber sido más porque va en aumento. por lo menos el doble. El doble, así es. O sea, sí nos cuesta un chorro de lana, pues. Así es. Y yo pienso que una lección que no hemos terminado de aprender es precisamente la pandemia que ocurrió. A partir de la pandemia, pues ha habido esfuerzos tratando de modificar todo esto que hemos estado platicando. Uno de ellos es pues el etiquetado que tienen todos los productos, donde te avisan desde un principio, es alto en sal, es alto en grasas, es alto en carbohidratos. Pero no aún pegamos. así no terminamos de hacer caso. Y es que precisamente lo pusieron porque en los estudios ampliamente que se han hecho en todo el país y aquí en México, pues en su momento en la pandemia, la gran mayoría de personas que fallecieron pues eran los que tenían un riesgo cardiovascular alto, diabetes, hipertensión, obesidad, etc. Entonces, pues es un esfuerzo pequeño. Obviamente depende también en gran medida de la responsabilidad cívica, de la responsabilidad de las personas, pero pues es común ver en la calle, incluso en los hospitales, pues que seguimos consumiendo en exceso estos alimentos. Sí, o sea, yo no sé si Guadalajara en lo particular tenga el récord mundial. Yo vengo de la Ciudad de México, pero sí creo que Guadalajara debe ser una de las ciudades que tiene más taquerías por metro cuadrado. Sí, definitivamente. Es que Y bueno, taquerías y tortas ahogadas, y, o sea, puestos de comida callejeros, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Es que en realidad esto es un problema de salud pública, porque pues sí, se hace mucha intervención ya en las complicaciones de la enfermedad, se busca tratar la enfermedad, se busca tratar las complicaciones. Sin embargo, la base de todo esto es la dieta, es la falta de actividad física, la cultura que tiene la gente. Entonces, como dices, salimos a la calle, ¿qué es lo que compra la gente de manera general? Los trabajadores, desde el trabajador que tiene un trabajo ambulante hasta el empresario, ¿qué es lo que, si está en la calle, ¿qué va a llegar a comer? Tacos. No se va a ir a comer una ensalada, aunque deberíamos de hacerlo, pero lo primero que llega son unos tacos. Si tenemos hambre, salimos a la tienda, salimos a cualquier tienda de conveniencia, papitas, refrescos. Si tenemos hambre, ya tenemos unas galletas. Entonces, es un problema de salud pública en el que toda nuestra alimentación, desde las bases, es lo que tenemos de problema. Y no hemos tomado en cuenta el otro costo, que es el costo no solamente para lo que viene siendo el gobierno, o sea, lo que decía Antonio hace rato, lo que nos cuesta, por ejemplo, a nivel empresa, ¿no? O sea, ¿cuánto te cuesta tener a un empleado incapacitado durante un buen rato precisamente por todo esto que estamos platicando, ¿no? Sí, lo que pasa es que, perdón, las consecuencias de todos estos malos hábitos, pues no son inmediatas, tardan años. Sí, sí, Entonces, de un día a otro. ese costo, pues no se calcula inmediatamente. Y muchas de las veces también parte ignorancia de que no se tiene tan claro qué fue lo que llevó a esos problemas. Por eso es que estamos haciendo tanto hincapié en estos puntos. Y que definitivamente los empresarios, las personas que reclutan pues muchos trabajadores, quizás desde que se inicia el trabajo, desde que empieza pues la actividad laboral, pues estar dando como estos mensajes, ¿no? O incluso dar menús, opciones, de que en los mismos sitios de trabajo pues se trate de llevar alguna dieta en especial para la mayoría de los trabajadores, que ya algunas empresas pues lo hacen de forma cotidiana, pero no todas. Sí. Ahora, otro de los factores, aunque ya sabemos todo, es que a la larga, pues esas papitas, esos refrescos, van a resultar más baratas, por lo menos en dinero, que el kilo de manzana o el kilo de naranja o el kilo de ese tipo de cosas. O sea, a pesar de que tenemos una gran variedad en México, sí es caro comer bien. Bueno, ahí yo discreparía un poco por una situación en específico. Sí es cierto que a primera instancia puede resultar más barato, como lo comentaba aquí David, llegar a lo mejor a los puestitos de tacos, que a la pizza, la rebanada de pizza o el puesto de hot dogs, de hamburguesa. A simple vista puede resultar más barato.
Sí, pero tampoco es como que sea muy cara la comida sana. Te puedo poner opciones bastante asequibles como lo que es acudir al mercado, lo que comúnmente le llamamos aquí en la ciudad del tianguis, ¿no? De la zona, en que puedes conseguir precios bastante accesibles, apoyando el comercio local, consumiendo fresco y a precios relativamente bajos. También tenemos lo que es el mercado de abastos, si quieres comprar en mayoreo, pero en sí yo no creo que la comida sana sea realmente cara. Ahora, si lo vemos desde una perspectiva un poco más fría, pero real, consumir alimentos de calidad nutricional realmente es una inversión a largo plazo. Claro. Porque es mejor estar bien hoy en tu juventud que llegar a tus 50, 60 años ya con problemas del corazón, de enfermedad renal, hepáticos, que estés ocupando lo mejor de oxígeno, que estés en una camilla de hospital, que no puedas disfrutar los momentos importantes con la familia y disfrutar pues en sí el propio tiempo que es para uno, ¿no? Claro. Es una inversión a largo plazo. Bueno, nos decías en el bloque anterior de soluciones en lugar de los refrescos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como que es una excelente pregunta. Mira, empezando por el hecho de que se tienen muy satanizados los edulcorantes porque según eso causan muchos daños a la salud, realmente no. Para todo alimento que se tenga al alcance del ser humano existe una dosis efecto. Es decir, para que se presenten efectos tanto positivos como negativos, se requiere una determinada dosis. Entonces, los edulcorantes no son la excepción. Sin embargo, para presentar algún daño por edulcorantes se requiere una dosis bastante alta. Y dicho sea de paso, los estudios solo han confirmado que estos efectos negativos se ven en la microflora intestinal. Entonces, hablando de bebidas azucaradas, yo cambiaría aquellas que son muy altas en azúcares, que como bien lo mencionaba Oscar, ya vienen etiquetados con el sello de la Secretaría de Salud, que alto en azúcares, grasas, trans, sodio. Cambiaría eso por aquellos que digan bajo en calorías o sin calorías. Pero como, ¿qué, por ejemplo, qué es una bebida de este tipo? Aunque digas marcas, pero más o menos. Bueno, por ejemplo, tenemos lo que comúnmente conocemos con el envase regular de Coca-Cola, ¿no? Sí. Si tenemos una Coca-Cola de lata que es de aproximadamente 345 mililitros, tiene en su versión original normal lo que es aproximadamente como 30-35 gramos de hidratos de carbono, que son azúcares simples, es puro jarabe de maíz de alta fructosa. Como si fueran cucharadas de azúcar. Literalmente, ajá. Entonces podríamos cambiar eso por a lo mejor su versión de dieta, le llaman, que no contiene calorías, que técnicamente su versión sin calorías viene siendo menos de 5 calorías por todo el envase. Entonces realmente es una opción bastante segura, asequible, y que, como repito, le ayuda al paciente a dejar a lo mejor su adicción a los bebidas tienes azucaradas. el saborcito que te encanta, buscar esa opción, ¿no? Exactamente, y así como este ejemplo hay muchísimos más en el mercado que la industria de alimentos se ha encargado de modificar. Bueno, una de las medidas que más nos insisten, y sobre todo yo creo que este es un poco como el pretexto que siempre le ponemos, es que no tengo tiempo, es que me la paso sentado, es que en la oficina no me dejan, es que en mi casa, es que el costo, es que todo y es que todo. Bueno, yo se los dejo aquí en la tarea, se los pongo aquí en la mesa, porque yo soy de los primeros que no hace caso. O hacemos caso o nos lleva la fregada. Por eso necesitamos cambios. Bueno, yo lo platico porque yo lo viví. Yo tengo 64 años y de repente, ¡pum!, caído. ¿A qué voy? A que si vas con el cardiólogo privado, pues te echas mínimo 1,000 pesos. Si te hace la prueba de esfuerzo, échate otros 2,000. Si te mete a la tomografía del no sé qué, no sé cuánto, 10,000. Entonces, ¿qué onda? Sí existen, a nivel de salud pública, sí existen, digamos, están bien las instalaciones, los médicos sí, pero me refiero, sí tenemos en el servicio público pues una buena atención. Sí, como sabemos, pues yo creo que todos hemos vivido, ya sea de manera directa o indirecta, como pacientes, como trabajadores en el sector salud. Existe todo el equipo necesario, muchas veces el problema son los costos, pues. Yo creo que todos sabemos que, como tú mismo dijiste, la enfermedad cardiovascular, tratar las complicaciones es una enfermedad cara. Desde los estudios, desde los procedimientos, son estudios caros
que en ocasiones es lo que nos puede complicar un poquito la cuestión de tener el acceso a este tipo de procedimientos, de estudios, lo que sea. Sin embargo, sí existen, que la gente sepa que si tiene seguro social, que si no cuenta con algún tipo de seguridad social, puede acudir al hospital civil, al hospital Soquipan, a cualquier tipo de institución y de alguna manera se va derivando a la institución en donde existe este tipo de equipo para hacer el tipo de procedimientos. Un poquito complejo, pues lo que ya sabemos todos, la cuestión de la salud está rebasada. La cantidad de pacientes con enfermedades de este tipo es mucho más alta la demanda que la oferta que tenemos, tanto de consulta, de procedimientos. Entonces quizás eso es lo que nos complica un poquito y si somos muy fríos, pues es lo que nos complica a nosotros, de que por eso los pacientes los captamos en la complicación, en el infarto, en la muerte súbita. Cuando quisiéramos captarlos en el paciente que está con hipertensión, diabetes, los tratamos y evitamos que lleguen a ese lugar. Pero de que sí existe la posibilidad de hacerlo. Sí. Ahora, esto de alguna manera se puede evitar. Totalmente. Yo creo que haciendo una conclusión de todo lo que hemos platicado, son enfermedades en la gran mayoría totalmente prevenibles, que requieren educación, sobre todo de la población, hacer mucho más énfasis. Y pues yo utilizaría la palabra disciplina, porque la información ahí está, los recursos ahí están, que no son totalmente asequibles. Y pues es tener esa disciplina de llevar un estilo de vida sano, con la finalidad de tener una calidad de vida mejor, que yo creo que ahí se resume todo, ¿no? Tener una calidad de vida hoy en día y hacia futuro para pues estar lo menos que se pueda en los hospitales. Y bueno, ya teniendo las posibles complicaciones, pues incidir en el tratamiento de las mismas. Sí. Sí, por lo pronto, en mi caso particular, yo hablo de mí porque me conozco, pero pues lo primero que tuve que hacer es cambiar radicalmente mi manera de comportarme, fumar menos y la alimentación y hacer más ejercicio. Entonces, pues como tú dices, es disciplina o disciplina, ¿no? También quisiera agregar dos puntos importantes. Hoy en día, en los estudios a largo plazo, dos cosas que quizás no se han tomado tan importantemente como debería serían las cuestiones emocionales y psiquiátricas, específicamente de la depresión. Hoy en día la depresión pues cada día está más presente. En relación al infarto agudo del miocardio y la cardiopatía isquémica tienen una relación estrecha. Está 100% comprobado que la depresión puede contribuir a la enfermedad cardiovascular. Y también hay personas que tienen cierto tipo de personalidad en la cual pues son agresivos, desesperados, etcétera. O sea, los corajes definitivamente, y el estrés. El estrés pues de todo tipo. Hoy en día la sociedad se ha vuelto muy compleja, entonces pues el estrés pues laboral, sentimental, familiar, etcétera, también es un punto importante que hay que atacar. Las cuestiones emocionales, específicamente hablando de depresión y del estrés. O sea, sí puede ser que un coraje o un momento de tristeza te pueda ocasionar esto. Sí puede ser como la gota que derramó el vaso, sí, yo lo definiría desde así. Antes ya. Exactamente, pero sí, porque no es como el único factor que llevó al infarto, sí, pero sí lo pueden desencadenar, sí. Ser como la gota que derramó el vaso, sí definitivamente puede pasar. También me gustaría agregar que la nutrición es una ciencia, dejando a un lado el ámbito hospitalario, porque es algo un poco más especializado. Pero la nutrición es una ciencia que se encarga mucho en cuestión de prevención. Tiene mucho peso social, que el nutriólogo se enfoque mucho en aquellas poblaciones vulnerables como pueden ser los niños, y también educar sobre todo a los padres, porque son los padres quienes toman decisiones por los niños. Entonces, la nutrición en este caso vendría enfocándose principalmente a aquellas personas jóvenes, porque desde el núcleo familiar, en el seno familiar es donde se generan todas esas conductas de riesgo que van a implicar o van a tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo en la etapa de la adolescencia, la adultez joven y la vejez de la futura persona. Entonces, aquí cabe destacar que se necesita educación y más educación para saber qué sí elegir, qué no elegir,
en cuánta cantidad, cuánto es necesario, en qué momentos del día, para entonces así abonar a tener una salud y una alimentación equilibrada, vaya. Sí, porque también, digo, además de todos estos factores, no sé si hasta qué punto clasificarnos como un factor de riesgo es la cultura. O sea, en el sentido de que el niño llora, pues le doy una paleta para que deje de estar fregando, ¿no? O sea, asocio lo que tú decías, Oscar, mi estado de ánimo con un alimento, ¿no? O asocio mi problema con un refresco y unas papitas, ¿no? Yo creo que como dicen, la clave es desde abajo. Muchas veces tenemos nosotros como médicos, ¿qué hacemos? Tratamos las enfermedades, tratamos las complicaciones, en mi caso los infartos. Sin embargo, yo creo que la clave, como dice Antonio, es desde niños, enseñar a los niños a cómo comer, enseñar a los niños de que tienen que hacer actividad física, enseñar a los niños evitar el uso de algún tipo de adicciones como el tabaquismo, porque se sabe, ahorita quizás los números impactan más tratar a los pacientes, y es más barato, que se sabe, eso sí está evidenciado, que es más barato prevenir desde los niños, enseñarlos a comer, hacer ejercicio, evitar adicciones, obviamente los niños a los papás, a tratar las enfermedades. Es mucho más caro un paciente que ya se complicó, que ya tuvo alguna secuela de estas enfermedades por el propio hecho de la enfermedad, como es un paciente que ya no va a trabajar, ya no va a ser un paciente que va a generar movimiento económico, entonces es más barato y es más fácil tratar a un paciente desde abajo, desde las bases, es decir, prevenir las enfermedades a cuando ya tenemos complicaciones de las mismas. Bueno, ¿cómo le hacemos dado todo esto que estamos platicando? O sea, la misma cultura, estás viendo en la tele 850 anuncios de pastelitos que se te antojan, la misma vida sedentaria de que ya no podemos salir a las calles como antes para jugar. Entonces, ¿cómo le haces? Es una pregunta muy importante y también muy interesante. Se me ocurren ahorita estrategias muy sencillas que podemos empezar a implementar desde casa. Poniéndonos en el contexto a lo mejor de una persona que puede tener una alimentación ahorita muy desequilibrada, yo le daría las siguientes recomendaciones. Okay, a lo mejor sabemos que el fin de semana se utiliza mucho para socializar, ¿no? Lo que es sábado y domingo, a lo mejor tenemos algún evento, que la carnita asada, que la boda, que el bautizo, la primera comunión, lo que tú quieras. Son eventos donde sí o sí va a haber a lo mejor un pastel, alimentos muy altos en azúcar, en grasa. Entonces, ¿qué recomendación podría dar yo? Si eres una persona que está muy acostumbrada a consumir ese tipo de alimentos, no te voy a pedir de un día a otro que empieces a consumir 4, 5, 8 o 10 porciones de verduras, porque simplemente no va a ser así. Ni tampoco 10 o 15 porciones de frutas o de cereales, no va a suceder. Entonces, empecemos de poco a poco para generar grandes cambios. Es mejor ir lento y seguro que rápido y perdernos en el proceso. Entonces, si eres una persona que a lo mejor no acostumbra a consumir nada de fruta y verdura en tu día, date la tarea o haz la prueba de solamente incluir a lo que sea a lo mejor una pieza de plátano al desayuno en un día. Al día siguiente puedes incluir unas 2 piezas de zanahoria. ¿Sí me explico? O sea, es ir agregando alimentos de poco a poco para que se te haga menos difícil involucrarlos en tu día a día. Sí, o sea, empezar con aunque sea poquito, pero incluirlo, ¿no? O sea, si vas a comerte unos tacos, inclúyele, ¿qué? ¿Una lechuga o qué? Pues su verdurita correspondiente, ¿no? Claro. Sus cebollitas asadas. Sí, claro. O a lo mejor en lugar de pedirte 6, 8 tacos, pues pídate a lo mejor 3 o 4. Y tener una tortilla. Le puedes quitar la tortilla. Pues así, pero que sí depende de nosotros, ¿no? Finalmente. Absolutamente. Totalmente. Sí, porque esto es parte de, o sea, no es quitarte tus gustos, pero sí evitar los sustos, ¿no? Sí, no, y aparte no será realista, ¿sabes? Yo digo que un buen nutriólogo y un buen profesional de la salud jamás te va a prohibir, si es que no lo amerita el caso, porque hay casos claramente muy especiales, pero de manera general un buen profesional de la salud nunca te va a prohibir que consumas algo. Siempre te va a buscar la forma en la que encuentres un equilibrio entre lo bueno y lo malo, pero claramente que pese más lo bueno. Sí, o sea, la parte es no quitar, sino balancear. Balancear, ajá. Ponerle una contraparte para que no te afecte tanto. Sí, de hecho es algo que yo siempre trato de hablar. Cuando hablo con mis pacientes, le digo, es que hay que educarnos. No sabemos comer, como sabemos, comemos lo que encontremos y lo que nos gusta.
Entonces hay que apoyarnos en equipos multidisciplinarios con nutrición para empezar a comer bien, de manera adecuada, porciones, etcétera. Y yo sí les digo, nunca ser prohibitivo, porque cuando le digas a tu paciente no vas a comer lo que te gusta, ¿qué es lo que va a hacer? Decir, no, pues yo no vuelvo a ir con él. Claro. Voy a suspenderlo y voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, poco a poquito ir cambiando esa cultura, ese chip de que, pues, ya sé que no debo comer esto, si se me antoja me lo como un día y después vuelvo a comer de manera saludable. Creo que la clave es, ahora sí que un equipo en conjunto, tanto médicos, nutriólogos, especialistas en el deporte, como con el paciente, para que lleguemos a un resultado adecuado. Bueno, lo importante es hacer cambios, porque como lo digo siempre en cada programa, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, si te quieres morir de un ataque al corazón, sigue haciendo lo que se te pegue la gana. Si quieres enfermarte del corazón y estar tirado en la cama y que toda tu calidad de vida sea una porquería, puedes seguir haciendo lo que se te pegue la regalada gana. Ahora, que si quieres hacer algo por tu propia vida, por la vida de tus familiares, por la vida que está acá, pues quédate al siguiente bloque porque vienen los cambios. Bueno, lo que siguen son los cambios y yo lo digo porque ya me pasó y en este sentido hay que hacerlo. Tienes que hacer ejercicio, te salen, no sé, 300, 500 pesos el gimnasio, pues hazlo, porque es más fácil pagar eso que pagarlo en medicamentos que vas a usar toda la vida. Tampoco necesitas ser un superatleta, pero sí algo, digamos, esencial. A ver, Antonio, más o menos algo esencial. Digo, tú eres un superatleta, pero para nosotros los normales, ¿cómo qué recomiendas? Depende mucho del contexto en el que se desarrolle la persona, pero consejos muy generales que podría dar. Si venimos partiendo de una persona que se considera como sedentaria, es decir, que solamente se limita a sus actividades domésticas del día o incluso a veces ni eso, podría sugerir la inclusión de una caminata sencilla por lo menos 30 minutos. O si no quieres llegar a los 30 minutos, mínimo empieza con 20. Puedes hacerlo. ¿En dónde? ¿Mande? En la calle, en el parque, en donde caiga. A eso me refería con el contexto de la persona, porque claramente creo que no todos disponemos a lo mejor de un espacio 100% seguro o las horas del día suficiente para realizar dicha actividad. Entonces, si tenemos un parque cerca de nuestro domicilio, hay que utilizarlo. Dar unas 10, 15, 20 vueltas será suficiente, o si lo ponemos en un tiempo de 20 a 30 minutos mínimo para irlo incluyendo todos los días. Si no está la opción de tener un parque o una área recreativa cerca de casa, podemos utilizar las escaleras de nuestro domicilio para subir y bajar de manera segura. También utilizando unos 15, 20 minutos es más que suficiente para empezar a inculcarlo. ¿Subo y bajo las escaleras? Sí, son métodos bastante, podría decir yo, seguros, asequibles, fáciles para empezar una vida en el ejercicio. Y si no contamos con escaleras en nuestro domicilio, basta simplemente con darle las mayores vueltas posibles dentro de nuestra casa, ¿no? O sea, de un extremo de la casa a otro, igual por aproximadamente 20 a 30 minutos. El chiste es moverme. El chiste es moverte, claramente. Ya si hablamos a lo mejor de una persona que ha tenido acercamiento con lo que son el ejercicio o algún deporte, pues ya la recomendación puede variar. Si hablamos de una persona sana que quiere meterse al gimnasio, perfectamente puede hacerlo. ¿Qué le aconsejaría yo? Que si va a acudir a un gimnasio, lo haga con ropa cómoda, calzado cómodo, bien hidratado, porque estamos en una temporada ahorita muy fea de calor, ¿no? Entonces, bien hidratado, bien alimentado antes de ir a hacer ejercicio y realizar tu rutina siempre asesorándote del profesional adecuado, que en este caso puede ser el entrenador que se encuentra en el gimnasio, un nutriólogo deportivo, un médico del deporte que también pueden ayudar en esto, o un licenciado en cultura física y deporte, porque es muy importante ejecutar bien la técnica del ejercicio, lo que son rangos de movimiento, repeticiones y tiempos. Yo siempre sugiero mucho al paciente que quiere iniciar este tipo de vida a que combine el ejercicio de fuerza con el ejercicio cardiovascular, porque no podemos prescindir de uno ni del otro. O sea, sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Una caminadora? ¿Como cuántos minutos? Podemos empezar con una caminadora si es que se quiere calentar primero el cuerpo. Podemos empezar con 15 a 20 minutos con una intensidad baja. Después de eso yo aconsejaría ir a lo que es primeramente el ejercicio de fuerza, trabajar cualquier grupo muscular, pueden ser brazos, piernas, ¿Pesas? pecho, espalda, pesas. Creo que es lo más recomendable para el paciente que busca mejorar su salud. Eso, y posterior al término de la rutina de fuerza,
vendría a decir lo que viene siendo la activación cardiovascular. Basta con hacer unos 20 a 30 minutos en bicicleta, escaladora elíptica o caminadora, lo que sea tu preferencia. Perfecto. Entonces, sí combinar, digamos, el calentamiento, o sea, una caminadora, pesas y otro más. Sí, exacto. Y de hecho también para aquellas personas que no están en su posibilidad de acudir a un gimnasio o algún centro deportivo, hoy en día, bendita tecnología, que todo nos llega a nuestra casa, ¿no? Entonces, si está en la posibilidad, podemos también comprar por medio de internet a lo mejor equipo, que vienen siendo ligas de resistencia, bandas y mancuernas que sean de uso ligero. Mucho hasta las sillas, ¿no? Hasta las sillas. Yo también le digo eso a los pacientes, si me dicen, es que no puedo ir al gimnasio, es que no tengo ligas, no tengo mancuernas, y le digo, ok, ¿tiene una silla en su casa? Sí, con eso vamos a hacer una rutina, va a ver que sí. O sea, todo lo que tenemos en casa nos puede servir, ¿no? Inclusive hasta un balde le ponemos agua y con eso podemos trabajar el brazo, digo. A ver, una silla rápidamente, dinos algo, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, una silla, si quisiera trabajar, no sé, a lo mejor el abdomen. Digo, esta silla está un poco alta, pero una silla de nuestro comedor puede ser perfecta, ¿no? Porque es un poco más baja. Podríamos simplemente apoyarnos aquí a los lados de la silla y hacer unas pequeñas bicicletas. Por tiempo, por repeticiones. ¿Okay? También podríamos sostenerlos de la silla para hacer unas ligeras sentadillas, sentadilla asistida. Ya sea que la tomemos, bajemos, repeticiones controladas bien, rango de movimiento. Podamos también inclusive agarrarnos de la silla, estirarnos lo más que podamos y levantar el pie para trabajar lo que son glúteos. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la silla. Se puede hacer todo eso con una silla. Ya sea como el chiste parte es hacerlo, lo que decía Oscar, ¿no? Disciplina y constancia, ¿no? Así es, exactamente. Porque digo, si lo va a hacer un día, pues no tiene chiste, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, lo tengo que hacer diario y con repeticiones. Si te pongo una recomendación general por parte de la OMS, nos dice que acumulemos 150 minutos de actividad física a la semana. Es una recomendación bastante general, siendo 30 minutos 5 días a la semana, que me parece bastante buena, la verdad, pero si está en tu posibilidad de hacer un poco más, hazlo definitivamente. Si no, con eso es más que suficiente siempre y cuando incluyamos en nuestras rutinas algún entrenamiento de fuerza. Bueno, a ver, ¿qué otros cambios necesitamos hacer? Pues ya hemos hablado mucho de los cambios en el estilo de vida, cambios en la dieta, en el ejercicio. Y yo creo que a nosotros como personal de la salud, como médicos, nos toca también un buen apego al tratamiento médico, no dejar, porque muchas veces los pacientes o dejan de tomar su tratamiento o no les gusta o simplemente no están en adecuadas metas de lo que tenemos que estar tratando. Entonces, ser muy cuidadosos y seguir todo lo que nos pida el personal de la salud, tanto nutrición, tanto profesionales del deporte, como los médicos, para evitar las complicaciones. Obviamente estamos hablando quizás de pacientes sanos que pueden hacer cualquier tipo de actividad, pero nosotros en consulta vemos pacientes ancianos, pacientes que han tenido algún tipo de secuela, que la movilidad es distinta o es diferente. O que nunca han hecho nada de ejercicio, y es clave que nosotros le digamos que lo empecemos a hacer y que sea de una manera vigilada. No es lo mismo un paciente que ya se infartó, que se ponga a hacer ejercicio, que pueda hacer arritmias, que pueda hacer algún tipo de complicación, a un paciente joven. Entonces siempre estar muy apegados al tratamiento, a lo que nos dicen nuestros médicos, y apoyarnos en los profesionales. Hay rehabilitadores cardíacos que se puede hacer todo eso. Entonces está en nosotros cambios en el estilo de vida, dieta, ejercicio, medicamentos, y tratarlas con las secuelas de nuestras enfermedades. Y tratar de, pues no sé, digo, en qué medida bajar el estrés está cañón, pero a ver qué hacemos, ¿no? Sí, tomar en cuenta la cuestión de la salud mental, que va de la mano de la salud en general y específicamente de la salud cardiovascular, ¿no? No dejar pasar síntomas de depresión y pues buscar estrategias para tener a raya el estrés, ¿no? Por ejemplo, hacer algunas de estas actividades, incluyendo comer, con algo que te gusta. Por decir algo, música que te gusta. Exactamente. O también, bueno, hoy en día se hace hincapié en esto del mindfulness o meditación, que representa una herramienta precisamente para pues mantener los niveles bajos de estrés. Dormir también es muy importante, tener una calidad del sueño importante, reparadora, porque también todas estas situaciones pueden alterar los niveles de glucosa, las cifras de tensión arterial, etc.
Y como estamos viendo, pues todo está entrelazado. Mejoramos la dieta, mejoramos el sueño, mejoramos la actividad física y todas estas estrategias terminan incidiendo también en la salud mental. Generalmente podemos dormir mejor, bajan los niveles de estrés y de ansiedad y pues tenemos una sensación de bienestar mucho mayor. Sí, ahora, ¿qué ganamos con todo eso? Pues la idea es de que todo esto pues es el estilo sano de vida que nos ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Básicamente el objetivo pues es la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, a nivel, pues, digamos lo que se me ocurre ahorita preguntarles, a nivel de presión, por ejemplo, ¿cuál es la presión pues, normal o saludable? Claro, ahí va a depender las características del paciente, pero a grandes rasgos una presión ideal sería 120 de la sistólica o menos y 80 milímetros de mercurio en la diastólica, un poco menos, que sería lo óptimo en un paciente joven, sano, que no tiene ninguna enfermedad. O sea, y eso se puede tomar, hay 1000 formas, en cualquier farmacia de esas de SIMI, cualquier doctor te toma la Exactamente, presión, ¿no? Cualquier personal calificado de la salud puede tomar sin ningún problema la presión. Hay diferentes estándares para la toma óptima, pero aún así los dispositivos que venden en los diferentes mercados o lugares que venden dispositivos médicos nos pueden ayudar a darnos una idea. Sí, una idea. Para seguir las instrucciones que recomiendan. Que sepa cómo estoy hoy, ¿no? Exactamente, porque te puede dar una idea de que son ejemplos, o muy alta o muy baja y a partir de ahí tomar decisiones de, bueno, ya traigo 150, pues es Si obligatorio traigo ir al médico. 150, algo está mal. Exactamente. ¿Y en el caso del colesterol, por ejemplo? El colesterol, existen diferentes tipos de colesterol, el LDL, que es el más aterogénico. Si son pacientes de alto riesgo cardiovascular, se trata de que sea 100, mínimo 100 o menos, y del colesterol total, pues menos de 200. Eso se hace con una analítica Esa sí sanguínea, tiene que ser con exámenes de laboratorio. con exámenes de laboratorio, pero que más o menos nos demos una idea de un parámetro, es decir, qué es lo óptimo para hacer todo esto, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué otra recomendación ya para irnos? Pues yo creo que también acudir con profesionales. Como dices, quizás tomar los exámenes de laboratorio los vemos alterados. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces le pregunto a mi vecina, le pregunto a mi amigo, le pregunto a mi primo, a mi hermano, lo que sea, y modifica esto, modifica lo otro. Creo que si como dijimos en un principio, si llevamos una prevención, vamos al médico jóvenes, vamos al médico sin tener algún tipo de enfermedad y descubrimos o vemos este tipo de alteraciones, muchas veces podemos acudir con el médico, ¿sabes qué? Iniciamos dieta, iniciamos tratamiento y prevenimos las enfermedades. Entonces yo creo que también es clave la prevención, pero esa prevención que también esté acompañada de profesionales que sepan cómo podemos prevenirlas y cómo podemos tratarlas para evitar un problema futuro. Bueno, pues ahí está el resultado de hacer cambios. Y si no hacemos cambios, pues ya lo sabemos, nuestro nivel de vida pues baja, así de sencillo. Por eso urgen los cambios. A nuestros invitados especialistas, muchísimas gracias. A todo el equipo de información, de producción, también muchas gracias. Yo soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.